Hola, hola, hola. Vamos a continuar con el tema de equilibrio químico y en este punto 6 nos vamos a dedicar a comentar la constante de equilibrio termodinámica. Hasta ahora hemos definido dos constantes de equilibrio, la constante de equilibrio en función de presiones parciales y la constante de equilibrio en función de concentraciones. Hay que tener en cuenta que la K sub P solo va a ser aplicable a gases reales y la K sub C, o constante en función de concentraciones, se va a aplicar solamente a disoluciones ideales. Pero no siempre ni los gases son ideales ni las disoluciones son ideales y por tanto tenemos que tener una constante de equilibrio más general que sea aplicable a cualquier tipo de situación, gas real, disolución real. Y esta es la constante que llamamos termodinámica, la constante de equilibrio termodinámica. Entonces vamos a definirla con un pequeño ejemplo general. A moles de A más B moles de B en equilibrio, por ejemplo, con C de C. Esta reacción que tenemos aquí, donde A, B, C mayúsculas son reactivos y productos y las minúsculas son coeficientes. Bien, ¿cómo definimos la constante de equilibrio termodinámica? Vamos a representarla, por ejemplo, por una K super 0. Bien, pues viene definida por actividades. En lugar de por presiones o concentraciones, se define en función de un nuevo parámetro termodinámico llamado actividad. La actividad es similar a la fracción molar, a la concentración. Bueno, puede ser fracción molar, concentración molar, o incluso podemos hablar de actividades pues de gases también. Actividad de C elevada a C, partido de actividad de A elevada a por actividad de B elevada a B. Como puedes ver, se define exactamente igual que las constantes de equilibrio que ya conocemos. Es un cociente de, en vez de ser presiones o concentraciones de productos entre reactivos, pues es de actividades. Claro, y te preguntarás, bueno, ¿y esas actividades qué son? Pues vienen definidas de la siguiente manera. La actividad de C, por ejemplo, si fuera una especie en disolución, una especie acuosa, la actividad de C vendría dada por la concentración de C, partido de C sub 0, de C super 0, que se define como 1 molar, es la unidad de molaridad, simplemente para quitar unidades. La concentración que tengo arriba es molaridad, mol litro, pues abajo tengo la unidad de molaridades, 1 mol litro, solo por eso. Y además lleva, que tenía que haberlo puesto delante, voy a ponerlo delante, lleva un coeficiente llamado coeficiente de actividad. Aquí delante lleva el gamma de ese componente C, el coeficiente de actividad de C. Bien, ¿qué ocurre cuando una disolución es ideal? Si tenemos una disolución ideal, pues la actividad de C nos coincide con la concentración de C. Sería la concentración de C, si queremos, dividida por C0, porque el coeficiente de actividad vale 1. Para disolución ideal, el coeficiente de actividad es 1 y, por tanto, la actividad coincide con la concentración. El dejarlo dividido por C0 o no, eso depende de si quieres que la constante de equilibrio sea dimensional o bien tenga unidades. Si quitas el C0, la constante pasa a ser una constante con unidades. Si mantenemos el C0, es una constante dimensional. Bien, ¿y qué ocurre, por ejemplo, si tenemos un gas? Imaginemos, bueno, esto es una especie en disolución y ahora imaginemos una especie gaseosa. Por ejemplo, imaginemos que A es un gas, por ejemplo, B podría ser una especie acuosa y C también una especie acuosa. Vale, imaginemos que A es un gas, por tanto, ¿cuánto vale la actividad de A? Pues lo mismo, es el coeficiente de actividad de A por la presión, en este caso, presión parcial de A, partido de P super 0. ¿Quién es P super 0? Un bar. Es un bar. De manera que las unidades de presión se cancelan. La presión P sub A en bares se cancela con un bar y queda dimensional. ¿Y quién es gamma A? El coeficiente de actividad de ese gas A, igual que antes. De nuevo, si tenemos un gas ideal, el coeficiente de actividad vale 1. Gas ideal. Y por tanto nos va a quedar la expresión como que la actividad de A es la presión de A, la presión parcial de A partido de P0. Y la constante de equilibrio ya pasa a adoptar la forma típica de presiones parciales. Si le quitamos el P0, es una constante con dimensiones. Si le ponemos P0, pues va a ser una constante que no tendrá dimensiones, será dimensional. Bien, pues vamos a practicar esto con unas reacciones. Voy a copiar unas reacciones y vamos a echarles un vistazo porque la mejor forma es practicar un poco para entender
mejor todo esto. ¡Ay! Se me olvida un detalle muy importante. Me olvido de un detalle muy importante, y es que las actividades de sólidos o líquidos puros son 0. Perdón, que digo, son 1. Las actividad de un sólido puro, cuando tenemos una reacción, por ejemplo, no sé, un sólido, cualquier sólido, por ejemplo, tenemos sodio, sólido, pues la actividad de ese sólido puro, ¿vale? La unidad. La actividad de un líquido puro, por ejemplo, agua líquida, la actividad de agua líquida. Estado de agregación S o L tienen actividad 1, y por tanto esas especies no participan en la constante de equilibrio. Desaparecen, queda sustituida su actividad por 1, ¿de acuerdo? Muy importante, sólidos o líquidos puros. En las constantes de equilibrio participan los gases y participan las especies acuosas, pero no sólidos o líquidos puros, tienen actividad 1. Bien, vamos a practicar. Apartado A de esta pequeña cuestión que tenemos aquí. Bueno, la tengo en pequeño, no sé si se ve más o menos el enunciado. Tenemos una reacción química, 2 de CO2 gas más oxígeno gas en equilibrio con 3 de CO3 gas, y vamos a mirar a ver cuánto vale la constante de equilibrio termodinámica y si coincide con la K sub P o con la K sub C. Bien, entonces vamos a empezar a escribir esa constante de equilibrio termodinámica, que va a venir dada por actividad de producto, actividad del SO3 elevada al cuadrado por el coeficiente 2 que tiene, partido de la actividad del SO2 al cuadrado por la actividad del O2. Perfecto. Bien, ahora vamos a reemplazar las actividades suponiendo que estas especies, que son todas gaseosas, es todo gas, se comportan idealmente, son gases ideales, y por tanto, si tenemos gases ideales, pues las actividades, por ejemplo la actividad del SO3, la vamos a reemplazar por el coeficiente de actividad del SO3 por la presión parcial del SO3 partido de P0, y por tanto aquí reemplazamos por suponiendo gas ideal, este coeficiente lo tomamos como 1, no lo voy a poner por tanto, así que me queda presión de SO3 partido de P0 elevado al cuadrado, partido de presión del SO2 partido de P0 al cuadrado por presión de O2 partido de P0 elevado a 1. Y ahí tengo la constante de equilibrio. Constante de equilibrio que coincide con una K sub P. Esto es lo mismo que una K sub P. Voy a poner un 0 arriba porque acostumbramos a poner un 0 a las constantes de equilibrio que carecen de unidades, que no tienen dimensiones. Sin embargo, si quieres escribir la constante típica de un curso de química general, que es la K sub P, que siempre utilizamos, pues quitarías las presiones que van dividiendo. Pondrías presión de SO3, quitas las P0, partido de presión de SO2 al cuadrado, por presión de O2, y aquí tienes la constante más típica, que es la que utilizamos este año, y que hay que tener en cuenta que es una constante con unidades. Por ejemplo, esta en concreto tendría arriba unidad de presión al cuadrado, abajo presión al cubo, por tanto tenemos una unidad de 1 partido de presión, por ejemplo 1 partido de bar. Esta constante tiene unidad 1 partido de bar, y es necesario ponerle esa unidad, que se ve en muchos sitios, en muchísimos sitios, que no le ponen la unidad a la constante, cuando estamos hablando de una constante de estas, no de las que llevan el 0, y por tanto tiene unidad. Si no le ponemos unidad, no sabemos en qué unidad debemos meter la presión para sustituir. Es fundamental que lleve la unidad. Muy bien, pues entonces aquí podemos decir que la constante, la K termodinámica coincide con la K sub P, y coincidirá con la K sub C. Podemos mirarlo por la relación K sub P igual a K sub C por RT elevado a la variación de número de moles. La variación de número de moles, ¿cómo se calcula? Restando coeficientes de productos menos reactivos. Eso sí, solo gases. 2 menos 1 menos 2. Delta D es 2 menos 1 menos 2. Productos menos reactivos. 2 menos 1 menos 2 es menos 1, y por tanto no coincide K sub P con K sub C. La K sub P es la K sub C por RT a la menos 1. No hay coincidencia entre K sub P y K sub C, pero sí entre la constante termodinámica y la K sub P. Muy bien. Bueno, vamos a escribir otro. Vamos a escribir otro apartado. Por ejemplo, el apartado B, en el que tenemos HI gas para dar un medio de hidrógeno gas más un medio de yodo gas. Bien, pues escribimos la constante de equilibrio termodinámica, que viene dada por actividades de productos, actividad de hidrógeno elevado a un medio por actividad de yodo elevado a un medio, partido de la actividad del HI, todo gases. No lo pongo, pero son todo gases. Muy bien, entonces aquí reemplazamos las actividades de esos componentes de uno cualquiera, voy a llamarlo I en general, por el coeficiente de actividad de I, y como son gases, presión de I partido de P0. Suponemos gas ideal, coeficiente de actividad 1, y reemplazamos presión
de hidrógeno partido de P0 elevado a 1/2. Presión de yodo partido de P0 elevado a 1/2. Presión de HI partido de P0 elevado a 1. Perfecto. Los P0, si queremos, los quitamos. Bueno, aquí se pueden tachar incluso, aquí no hay problema. No, en general no se pueden quitar, eso es para escribir la otra constante, ¿no? La que tiene unidades. Pero aquí sí que se pueden tachar, porque P a la 1/2 por P a la 1/2 es P a la 1, y se va con esta P a la 1 de abajo. Así que esta constante, en realidad, es siempre adimensional, esta que tenemos aquí. No, aunque le quitemos los P0, sigue dando lugar a una constante adimensional. Y ya está, ¿coincide con quién? Con la K sub P. Esta es la constante K sub P. ¿Y tiene coincidencia con K sub C o no? Pues la relación K sub P igual a K sub C por RT elevado a delta dn. Delta dn, 1/2 más 1/2 menos 1. Delta dn es 1/2 más 1/2 menos 1, que esto vale 0. Efectivamente, el RT elevado a delta dn se va porque queda RT elevado a 0, que es 1, y tenemos coincidencia entre K sub P y K sub C en este segundo caso. Y vamos a ver el tercer caso, que me interesa porque es más, es un caso un poco más peculiar. Tenemos un bicarbonato amónico que se descompone por calefacción en amoníaco, dióxido de carbono y agua, y vamos a escribir la constante de equilibrio termodinámica: presión de actividad de productos, actividad de amoníaco, por actividad de CO2 y por actividad de agua, dividido por la actividad de LNH4HCO3. Perfecto. Bien, entonces empezamos. Sólido puro, aquí lo vemos en el estado de agregación de la sustancia. Líquido puro, tienen actividad 1. Sólido puro tiene actividad 1 y el agua, que es líquido puro, tiene actividad 1. Por tanto, nuestra constante de equilibrio queda simplemente como actividad de amoníaco por actividad de dióxido de carbono. Y aquí, como son gases, pues podemos reemplazar esas actividades por ejemplo, la actividad de amoníaco, la podemos reemplazar por el coeficiente de actividad, por la presión de amoníaco partido de P0. Si suponemos gas ideal, coeficiente de actividad 1, y por tanto nos quedaría presión de amoníaco partido de P0 por presión de CO2 partido de P0. Esta es una constante que llamamos la K sub P super 0. Si sería adimensional, como puedes ver, porque va dividida por P0. Normalmente la constante la escribiríamos así, sin los P0, y por tanto es una constante con dimensiones. Esta es la constante que utilizamos mucho cuando empezamos con la química, con el equilibrio químico. Y esta constante debemos tener en cuenta que tiene de unidad bar al cuadrado, o atmósfera al cuadrado, la unidad que sea. Hay que saber en qué unidad se ha determinado para saber en qué unidad debemos meter estas presiones. No es igual que se metan en bares, que en milímetros de mercurio, que en atmósfera, y por tanto tenemos que conocer la constante de equilibrio que nos den, el número que nos den, tiene que ir acompañado de una unidad. Bien, pues vamos a dejar aquí este pequeño punto, y en el punto 7 vamos a ver precisamente equilibrios heterogéneos como estos que tengo aquí. Equilibrios en los que hay más de una fase. Por ejemplo, una fase gaseosa y una fase sólida, o en equilibrio, y vamos a ver cómo escribir las constantes de equilibrio de esos equilibrios heterogéneos y hacer un pequeño ejercicio como ejemplo. Y después ya vamos a pasar a la parte final del equilibrio químico con, pues con Le Chatelier, con Van Hoff, algunas cosas que me faltan por ahí para ir ya terminándolo, y después completar con algún ejercicio.